Hola, buenas. Bueno, vamos a continuar desarrollando la aplicación que estuvimos haciendo en clase, la del consultorio odontológico. Tenemos nuestro listado de pacientes, tenemos para registrar un nuevo paciente y nos estaría quedando editar y poder eliminar un paciente del listado. Así que bien, vamos a ir a nuestro index, al diseño de nuestro index, vamos a ir a las propiedades de la grilla y vamos a utilizar el evento Cell Content Click. ¿Sí? Vamos a, en este caso, bueno, como la grilla es una tabla, ¿sí? Como la grilla es una tabla, vamos a poner acá otro colorcito. Como la grilla es una tabla, entonces tenemos acá nuestras columnas que son las columnas de editar y la columna de eliminar. Este sería editar y acá sería eliminar. Y en cada una de estas columnas tenemos los botoncitos pertenecientes, ¿no es cierto?, a este registro de acá. Entonces, yo para poder editar y para poder eliminar necesito recuperar el ID del registro que se encuentra en la columna ID. Sí, acá tenemos el ID, entonces yo lo que necesito es recuperar ese valor del ID del registro. ¿Sí? Porque voy a utilizar el ID para poder recuperar el registro que quiero editar, como así voy a utilizar el ID para poder eliminar el registro. Así que bueno, primero lo que voy a hacer es verificar si el usuario verificar si el usuario ¿sí? Hizo clic en la columna editar, edit sería, ¿no? Entonces acá voy a preguntar this.table.columns y voy a, yo como este método del cell content click recibe, voy a poner otro color que se vea más, recibe dos parámetros, el sender y recibe, ¿no es cierto?, los eventos de ese método. Este es el objeto que disparó el evento y estos son los argumentos que recibe. Entonces yo en esta variable e voy a poder acceder tanto al column index como al row index, que son los valores, ¿no es cierto?, que el usuario hizo clic. Si la columna en la que hizo clic, se me va a preguntar si esa columna es igual, ¿no es cierto?, a edit, que es el nombre de la columna que nosotros le pusimos cuando configuramos el data grid. Y en este caso yo necesito recuperar el ID, así que voy a hacer un convert to in32 y voy a recuperar el ID del registro, ¿no? Entonces voy a acceder a table.rows, en este caso va a ser row index, ¿sí? Y voy a acceder directamente a la celda que yo necesito, que es la del ID, y necesito el valor que está en esa celda. Y lo mismo va a ser, ¿no es cierto?, para la columna de el delete, ¿no es cierto? En este caso la columna se llama delete, ¿sí? La voy a tener para las dos acciones. Acá lo que hice fue crear un método que se llama onUpdatePaciente, que recibe por parámetro un ID, que lo que hace es buscar un ID, o sea, busca ese paciente a través del ID, lo va a buscar en el dataset. Acuérdense que nuestro sistema está funcionando con el adapter y el adapter carga los datos en un dataset. Entonces va a buscar ese registro en el dataset y tengo un método onLoadFormularioUpdate que lo que hace es recibe por parámetro un paciente y le pasamos al formulario de ese paciente que nosotros queremos editar y le habilitamos el modo edición. Así que simplemente va a bastar con llamar a este método
y le vamos a pasar el ID que nosotros recuperamos. Entonces, si el paciente es distinto de null, va a cargar el formulario y va a cargar los datos de ese paciente que queremos editar. Y en el caso de la eliminación, podemos ya directamente acá hacer uso de paciente service y podemos utilizar el método delete que recibe por parámetro un ID. En este caso nos va a quedar simplemente por recargar la lista de pacientes una vez que se hace la eliminación, así que voy a llamar a este método onloadPaciente. ¿Sí? Vamos a ir a nuestro formulario a revisar cómo se encuentra el modo de edición. Acá tenemos el método, estoy en el formulario de pacientes. Tenemos el método setPaciente que lo que hace es setear el paciente que queremos editar y el modo de edición va a estar en true y carga los datos en los diferentes controles de la caja de texto. En el botón de guardar verificamos si estamos editando, entonces cargamos todos los datos en el objeto paciente, que es el que entró por parámetro en el set de servicios, y simplemente llamamos al método update del servicio y hacemos un back to list para regresar al listado anterior. ¿Sí? Así que vamos a ver si funciona. Vamos a correr el aplicativo. Vamos a ir a pacientes y en este caso le vamos a dar en editar. Efectivamente me cargó los datos. Vamos a cambiarle algunos valores. Y le vamos a dar en guardar. Y volvemos a cargar la lista de pacientes y efectivamente hizo el cambio. Vimos que no se actualizó la grilla cuando nosotros volvimos a cargar la grilla, no se actualizó con los nuevos cambios. Eso es porque necesitamos hacer que desde el formulario, ¿sí? Nosotros tenemos lo siguiente, tenemos por un lado el index y por otro lado tenemos el formulario, ¿no es cierto? Acá tenemos el index, que es nuestro formulario index, y en el index hay un método, ¿no es cierto?, que es onloadPaciente, que es el método que se encarga de refrescar la lista que se muestra en la grilla. En el formulario, entonces, yo lo que tendría que hacer después del método onBackToList, cada vez con B larga, onBackToList, después de que llama al onBackToList, lo ideal sería que desde acá se llame a este método. ¿Sí? Entonces, para que yo pueda desde el formulario poder llamar a un método que se encuentra en el index, lo que puedo hacer es utilizar una delegación. Entonces voy a ir al index y voy a crear acá un delegado, public delegate void, y acá le vamos a poner como nombre a esta delegación que se va a llamar updateList. Y me voy a crear un objeto que va a ser del tipo delegado, en este caso va a ser el tipo updateToList, updateList. ¿Sí? Va a ser a través de este objeto el que voy a poder acceder desde el formulario. Y acá en el constructor del index voy a crear ese objeto updateList, new updateList, y acá le voy a pasar el evento que yo quiero que se ejecute. En este caso va a ser el onloadPaciente. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Le estoy asignando a este delegado, le estoy asignando un evento que yo quiero que se ejecute. Entonces yo desde el formulario, después del onBackToList, lo que puedo hacer es al index paciente quiero invocar a ese delegado. Quiero invocar index paciente y acá voy a tener el delegado que se llama updateList. Y eso lo voy a hacer tanto cuando edito como cuando guardo. Entonces cuando regreso me lleva al index principal y a su vez también después va a invocar al método updateList, que es el delegado que acabamos de crear. Entonces acá voy a volver a editar
Voy a volver a editar y le voy a dar en guardar y ahora efectivamente puedo ver los cambios reflejados. Voy a registrar un nuevo registro para probar la eliminación. Vamos a dar en guardar, guardo el registro y ahora vamos a eliminar el registro de arriba y podemos ver efectivamente que eliminó y actualizó la lista de pacientes. Entonces ahora nuestra aplicación quedó completamente funcional con los tres métodos para poder guardar, actualizar y eliminar y recuperar los registros de una tabla, y eso se guarda todos los datos y quedan persistentes en una base de datos. Ahora bien, nosotros lo que hicimos fue lo siguiente. Para verificar nuestra aplicación, vamos a ver lo que hicimos. Lo que tenemos en nuestra aplicación es, por un lado tenemos dos vistas, una es la del index y otra es la del formulario. Después tenemos una capa de servicio y el adapter, y por otro lado tenemos nuestra base de datos que tiene una tabla pacientes, ¿no? Acá tenemos nuestra base de datos. En nuestra base de datos tenemos una tabla paciente. ¿Sí? Acá tenemos el adapter. Y acá tenemos la clase de servicio y tenemos las dos vistas, que una es el index y la otra es el formulario. De la cual vimos que tanto el index como el formulario se comunican con la capa de servicio. Y la capa de servicio se comunica con el adapter, y el adapter es quien se encarga de llevar y traer información de la base de datos, y el adapter funciona con un dataset, ¿sí? Y en la capa de servicio podemos hacer algunas validaciones antes de llamar al adapter, o sea, podemos hacer controles, le podemos agregar determinados controles, ¿no es cierto? Pero este vendría a ser el camino que estamos siguiendo actualmente. Es decir, las dos vistas se comunican con el servicio con el adapter es el que lleva y trae información de la base de datos, esto le devuelve a la capa de servicio y la capa de servicio le devuelve la información a las correspondientes vistas. Vamos a ver otro mecanismo de poder acceder a nuestra base de datos. Para eso vamos a voy a crear una nueva carpeta, agregar nueva carpeta, en este caso le voy a llamar DAO, que va a ser la que va a contener todos nuestros objetos de acceso a datos. ¿Sí? En este caso vamos a crear una nueva clase que se va a llamar, en este caso, paciente DAO, que va a contener todos los métodos de acceso a la base de datos, ¿sí? En este caso vamos a tener un método público que nos va a devolver una lista de pacientes, getAllPacientes, ¿sí? Que va a ser un método que se va a conectar a nuestra base de datos y nos va a devolver un listado de pacientes. Así que me voy a crear el listado de respuesta, paciente. Vamos a poner result, esto va a ser new paciente, ¿sí? Vamos a utilizar la misma conexión a la base de datos, ¿sí? Vamos a utilizar la misma conexión a la base de datos y también tenemos que crear nuestro MySQL comando, que necesitamos definir la query. Vamos a utilizar esta misma query, así que vamos a crear nuestro comando para esta query y con esta conexión a esa base de datos. Ahora bien, hay que tener en cuenta, acá vamos a definir un try catch para capturar excepciones en el caso de que ocurran. Ahora bien, y acá vamos a poner return result, ¿sí? Para retornar esta lista de pacientes que vamos a definir. Ahora bien, nuestro DAO lo que va a hacer, ¿sí? Acá vamos a tener nuestro DAO. Va a ser el quien se va a encargar de acceder a la base de datos, ¿sí? Nosotros tenemos la base de datos y en la base de datos tenemos la tabla de pacientes. Ahora, el DAO va a conectarse a la base de datos y va a terminar ejecutando una query, ¿sí? En este caso va a ejecutar, ¿no es cierto?, esta query que vemos acá, que es un select * from paciente. Ahora bien,
El tema es que nosotros si ejecutamos acá un select asterisco from paciente, lo que hace es, esta consulta nos va a devolver a nosotros una tabla, ¿sí? Nos va a devolver una tabla que va a contener todos los atributos y va a contener todos los registros. Va a tener el ID, va a tener el nombre, va a tener el apellido y el documento, ¿sí? En este caso, nosotros necesitamos tener, en este método, necesitamos tener un objeto, ¿sí?, que sepa leer esta tabla para poder leer los registros que nos devuelve la base de datos, ¿sí? Porque en el comando se ejecuta esta query, esto nos va a devolver una tabla, entonces por lo tanto tenemos que leer esta tabla para poder leer los registros que tiene. Y acá un dato muy importante es que hay que tener en cuenta de que el orden de las columnas sí tiene importancia. Acá tenemos el ID, acá tendríamos el nombre, tendríamos el apellido y tendríamos el documento, ¿sí? El orden en el que vienen estas columnas sí importa porque nosotros vamos a acceder a cada una de las columnas a través de su índice. En este caso el ID sería el índice 0, el nombre sería el índice 1, para poder leer los registros. Tendríamos entonces que definir un objeto, que en este caso es el MySQL Data Reader, ¿sí?, quien se va a encargar de obtener, ¿no es cierto?, esa tabla que nos devuelve la consulta. Nosotros en el comando tenemos un método que es el executeReader, que va a ejecutar esta query en esta conexión de base de datos y el resultado lo va a almacenar en este objeto que es MySQL Data Reader, ¿sí? Entonces en este objeto va a contener la tabla que nos devuelve esta consulta, ¿sí? Entonces yo acá puedo preguntar con un if, puedo preguntar, ¿no es cierto?, si el reader tiene, con el hash row voy a preguntar si tiene registros. Y si tiene registros, tengo que recorrer cada uno de los registros. Entonces, mientras que el reader tiene un método read, o sea, mientras tenga registro para leer, lo que voy a hacer es voy a crear, ¿no es cierto?, esos registros. En este caso, como estoy manejando en términos de objeto, entonces voy a crear un objeto paciente para anexarlo a la lista que voy a retornar. Y acá es donde viene lo importante, porque cada paciente tiene una serie de atributos como el ID, nombre, apellido y documento, que lo tengo que recuperar de la tabla. Entonces, ¿cómo accedo? Voy a acceder a través de lo que son las columnas, ¿sí? ¿Cómo hago eso? Entonces, accedo al reader que se está leyendo y voy a utilizar el índice de las columnas. En este caso, como bien mencionamos, en la tablita tendríamos las columnas, que es el ID, tendríamos el nombre, tendríamos el apellido y tendríamos el documento. Entonces yo lo que hago es, le digo, bueno, quiero acceder cuando entro a recorrer un registro puntualmente, ¿sí?, en el while, cuando en el while entra a recorrer un registro, lo que hago es le digo, bueno, yo quiero el ID se encuentra en la columna con índice 0, ¿sí? Yo sé que ahí está el ID, entonces como eso es un entero, entonces le digo reader get int32, que es un entero de la columna 0, ¿sí? Acá tenemos el índice de las columnas 0, esta sería la columna 1, la columna 2, perdón, la columna 2 y la columna 3. Entonces, este 0 que yo le puse acá es el índice de la columna 0, ¿sí?, porque es donde está el ID. Ahora, en el caso de el nombre, por ejemplo, paciente.nombre, eso va a estar en la columna con ID 1, pero es un string. Y así con el apellido y lo mismo para el documento, ¿sí? Y ese paciente le voy a agregar a la lista, ¿no? Entonces, de esa manera ya tenemos
Y acá un dato muy importante es que tenemos que hacer la apertura de la conexión. Tenemos que poner la conexión en modo open. Y una vez que terminamos de hacer toda la operación, cerramos la conexión. Entonces hacemos la apertura de la conexión, ejecutamos el comando y almacenamos el resultado en el reader. Entonces si tiene registros, voy a recorrer los registros, voy a ir creando los objetos y lo voy a ir anexando a la lista que después voy a terminar devolviendo por pantalla. Entonces de esta forma tendríamos el método getAllPaciente. De la misma manera podríamos hacer, pero en este caso para el método findById, que nos va a devolver un paciente. Ya, acá sería findById, ¿no es cierto? Le vamos a pasar un ID por parámetro y esto no nos va a devolver una lista, sino que nos va a devolver un paciente. De momento le dejamos en nulo. Y acá vamos a modificar un poquito la query porque le vamos a pasar por parámetro un ID. Entonces queremos seleccionar un paciente cuando haya coincidencia con el ID. Y result va a ser igual a paciente. Entonces bien, acá como esta query le estamos pasando el ID por parámetro, entonces le tenemos que asignar el valor de ese parámetro. Podemos acceder al comando a los parámetros y en este caso vamos a seleccionar el método que es addWithValue. ¿Por qué seleccionamos ese método? Porque ya le podemos indicar el valor del parámetro y le podemos indicar incluso su valor. Es decir, en el caso de acá, este nombre que es nuestro parámetro @id, ¿sí? Le podemos indicar a través de este método, se tiene que llamar exactamente igual el nombre del parámetro, y le podemos decir que a este parámetro id ya le asigne este valor. Ese valor es el valor que se le pasa por parámetro, ¿sí? Fíjense que nuestro método findById recibe por parámetro un id, que es este valor de acá, ¿sí? Y de esta manera ya estaríamos recuperando, ¿no es cierto?, un paciente a través de su ID. Tenemos para recuperar el getAllPacientes, tenemos el findById y nos estaría quedando ahora los otros tres métodos que son para guardar, hacer un save, ¿no es cierto? Tendríamos para hacer el update, tendríamos el update y tendríamos el delete, ¿no es cierto? Acá tendríamos un update y acá tendríamos un delete. En el caso del delete también va a recibir un ID y en el del save y el update va a recibir un paciente. Estos dos métodos reciben lo mismo, ¿sí? Así que bueno, acá nos estaría quedando, acá tenemos que hacer la misma conexión, tenemos que utilizar la misma conexión. Vamos a utilizar la query que ya la tenemos definido en el adapter para insertar un paciente. Definimos el comando, ¿sí? Tendríamos el try catch, ¿no es cierto?, para capturar alguna excepción que se pueda llegar a producir. Y acá lo único que tendríamos que hacer sería ejecutar el comando, el cmd. Bueno, primero tenemos que abrir la conexión con el open. Y lo que tendríamos que hacer es ejecutar el comando con el execute non-query, ¿sí? Y acá tendríamos que cerrar la conexión, close. Y nos estaría quedando por hacer sería agregar los parámetros, ya que en este caso el comando recibe tres parámetros, porque tenemos el nombre, apellido y documento. Entonces, tendríamos el nombre, tendríamos el apellido y tendríamos el documento. Que eso, los valores van a estar en la
en el parámetro, ¿sí? Paciente, que es el que tiene la función, el método, perdón. Entonces acá accedemos a paciente, paciente.nombre, y los demás serían paciente apellido y paciente documento. Entonces de esta manera estamos cargando lo que son los valores de nombre, apellido y documento en las variables correspondientes, y abríamos la conexión y ejecutamos la query, ¿sí? Y bueno, tendríamos prácticamente lo mismo en el método del update. Nada más que acá sería otra query, que sería la query de update, con la diferencia que la del update recibe todavía por parámetro una ID, porque tenemos que actualizar los datos para un registro puntualmente. Entonces acá sería paciente.id. Y en el caso del delete también tendríamos, pero en el caso del delete tendríamos solamente el parámetro de la ID. En este caso no recibiría estos otros parámetros, sino solamente el parámetro de la ID. Y esta sería la query correspondiente, ¿no? Y ahí tendríamos los tres métodos, que son update, el save, el update y el delete. Bien, entonces ahora para usar nuestro DAO lo que vamos a hacer es, vamos a crear en nuestra clase de servicio, vamos a crear un paciente service DAO, ¿sí? En este caso va a ser el servicio que se va a comunicar con nuestro DAO, así que voy a crear acá un objeto del tipo paciente DAO, ¿sí? Paciente DAO, y en el método constructor de la clase paciente service DAO voy a crear una instancia del paciente DAO. Y acá voy a tener todos los métodos, ¿no? Voy a tener el método public, que va a devolver, ¿no es cierto?, la lista de paciente. En este caso le vamos a poner get all paciente, ¿sí? Que lo único que va a hacer es un return this.getAllPacientes, perdón, va a acceder al DAO, pacientes DAO, getAllPaciente. Y vamos a tener los otros métodos, ¿no? En el caso del find by ID nos va a devolver un paciente, find by ID, en este caso le pasamos por parámetro una ID, y acá hacemos un return this.paciente.dao find by ID, le pasamos el ID. Y también tendríamos los otros métodos en el caso del save, que va a recibir un paciente, que es el que queremos guardar, paciente, y en este caso sería paciente DAO, método save, y le pasamos el paciente. Tendríamos lo mismo para el update, método update, que también recibe un paciente, nada más que en lugar de llamar al save, llama al update, y tendríamos nuestro método public, en el caso del delete, que recibe un ID por parámetro, sería paciente DAO, el método delete, y le pasamos el ID. Entonces en este caso ya tenemos ahora una capa de servicio que trabaja con nuestro DAO, ¿sí? Ahora tendríamos que reemplazar en las vistas, o sea, en el index de paciente, vamos a crearnos una instancia de nuestro paciente service DAO.
paciente service DAO, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a nuestro onload pacientes, y en este caso vamos a reemplazar ahora, vamos a reemplazar el for each por el paciente service DAO, y vamos a utilizar el método get all pacientes. Entonces en este caso nuestro for each va a estar recorriendo ya el servicio del DAO, ¿sí? Y lo mismo vamos a hacer en el método que utiliza el find. Vamos a utilizar el del servicio DAO, y nos estaría quedando el de el delete. Esto lo vamos a comentar para utilizar el del DAO. Y nos estaría quedando, acá tenemos que inicializar ese DAO. Paciente service DAO es igual a new paciente service DAO, porque si no nos va a dar un error de objeto nulo. Y tendríamos que hacer lo mismo, pero en el formulario. Porque en el formulario tendríamos que utilizar los métodos de guardar de el DAO, ¿no? Acá sería el método update, que también recibe un paciente. Y en el caso del save tendríamos el método save. Entonces ahora queda todo lo mismo, nada más que está funcionando con el DAO ya. No estaríamos trabajando con el adapter, sino que estaríamos trabajando con el DAO. Entonces, si esto tendría que funcionar exactamente igual que como funcionaba con el adapter. Entonces acá vemos que nos recupera el registro. Vamos a guardar un nuevo registro. Vamos a dar en guardar. Acá nos produjo una excepción. El paciente, el paciente entró como nulo el paciente. A ver. El paciente, si le llegó nulo. A ver cómo está en el formulario. Porque acá es paciente. No es dispaciente, es paciente. El dispaciente solamente es en el update. Sería este objeto. Ok, vamos a ver si era eso. Y vamos a dar en guardar. Y efectivamente ahora guardó. ¿Sí? Y ahora si nosotros queremos editar, el find by id anduvo. Vamos a hacer unos cambios. Le vamos a dar en guardar. Y los cambios se produjeron efectivamente. Vamos a probar eliminar el registro, y se eliminó correctamente el registro. Entonces, ahora nuestra aplicación quedaría funcionando, ¿no es cierto?, ya con el DAO, ¿sí? Son dos maneras de poder conectarse a la base de datos, ¿sí? Si hacemos un repaso de cómo quedó nuestra aplicación, ahora tendríamos nuestra aplicación, tendríamos nuestros formularios, y ahora tendríamos dos servicios. Tendríamos el servicio que trabaja con el adapter y otro servicio que trabaja con el DAO, ¿no es cierto?, para acceder a nuestra base de datos. Tenemos acá nuestra base de datos con la tabla de pacientes. Acá tendríamos el adapter. Acá tendríamos el DAO. Este sería el servicio del DAO.
y este sería el servicio del adapter. Y acá tendríamos el index y acá tendríamos el formulario. Entonces, en un momento inicial lo que hicimos fue que el index y el formulario trabajen con una capa de servicio del adapter. El adapter se comunica con el adapter y a través de un dataset, o sea, mediante un dataset, lleva y trae información a la base de datos. Ahora lo que hicimos fue meter un adapter, un DAO, ¿no es cierto? Y hacer que se comuniquen al servicio del DAO. El DAO se comunica con el objeto de acceso a datos, quien se encarga, ¿no es cierto?, de llevar y traer información a la base de datos, y esto después le devuelve los resultados a las correspondientes vistas, ¿sí? Entonces tenemos dos formas, dos mecanismos de poder conectarnos, ¿no es cierto?, a nuestra base de datos, ya sea por medio de un adapter que trabaja con un dataset, o bien poder, ¿no es cierto?, desarrollar un DAO y conectarse a la base de datos y correr las correspondientes queries. De las dos formas son completamente válidas, ¿sí? Y bueno, y tendríamos que tener por cada objeto, ¿no es cierto?, de nuestro modelo, tendríamos que tener un DAO. En el caso, por ejemplo, para las otras vistas, como es odontólogos y turnos, tendríamos un DAO para odontólogos y para turnos, y sería lo mismo, ¿no es cierto?, para los adapters. Tendríamos, por cada objeto del modelo, tendríamos un adapter. Así que, bien, esas serían las dos formas de conectarnos a una base de datos. Ya en la clase que viene vamos a ver otra forma también, mediante la utilización de los ORMs, que permiten tener un cierto nivel de abstracción, ¿no es cierto?, en cuanto a lo que son las queries que se tienen que ejecutar. Así que, bueno, eso vamos a estar viendo en la clase que viene y nos vemos en la siguiente clase.